su hermana pastora Lenny Zorrilla de Ortiz. Amén, al frente de administración de la Iglesia Casa de Gracia y Verdad. Estamos en este tiempo hermoso donde vamos a comenzar una serie de cápsulas hablando sobre lo que es la salvación. Y este espacio lo vamos a llamar Cápsulas de Gracia y de Verdad, con su amada pastora Lenny Zorrilla. Así que le bendecimos, declaramos la paz del Señor, declaramos la abundancia del conocimiento de Cristo sobre todos los hijos de Dios en cualquier lugar donde nuestra transmisión pueda llegar. Amén. En esta noche, ¿verdad? O ahora de noche, tal vez algunos lo verán de día. Bueno, no importa el tiempo en que lo vean, lo importante es que podamos ser edificados, que usted que me escucha pueda ser edificado. Queremos orar en este tiempo y darle muchas gracias al Señor por darnos este alto privilegio de conocerle, de adorarle y de poder estar en contacto con ustedes a través de este medio. Aleluya. Padre, gracias. Te bendecimos en este tiempo, te damos muchas gracias, agradecemos tu amor, agradecemos tu bondad, agradecemos tu elección y la dignidad con la cual nos ha vestido en Cristo Jesús. Señor, cada persona que esté al alcance de mi voz, declaro, Señor, que el espíritu de sabiduría, de entendimiento y que la gracia del Señor sea abundante sobre cada mente, sobre cada corazón, que tu palabra pueda iluminar nuestro interior, pueda iluminarnos para cada día más poder verte un poco más, para de esa manera poder ser transformado. Tú eres quien transforma nuestras vidas. Tú eres quien transforma cada vida que está necesitada, Señor, en este tiempo y que está, Señor, en esta transmisión, viendo, Señor, este video. Bendecimos tu nombre, agradecemos tu nombre. Tú eres Dios bueno, tú nos has amado con amor eterno, Señor, y sabemos que tu salvación es grande. Tu salvación, Señor, es inmensa y por eso nosotros, Señor, adoramos y bendecimos tu nombre y damos gracia hoy y siempre en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amado. En esta ocasión vamos a comenzar estas cápsulas de gracia y de verdad, como le dijimos anteriormente, con el tema de la salvación. Estamos hablando sobre la salvación de Dios. El apóstol que escribe el libro de los Hebreos, en su capítulo 2, dice que debemos de cuidar con más diligencia, ¿verdad? En poner por obra, el cuidar de poner por obra lo que hemos aprendido y que debemos de cuidar esta salvación tan grande. La salvación que Dios nos ha provisto en Cristo Jesús ha sido grande, grande el precio para obtenerla y grande la dimensión de esta hermosa salvación. Y como siempre digo, amén, hemos aprendido que la salvación no solo es grande por causa de donde me saca, sino que es grande por causa de donde el Espíritu me introduce, por causa de lo que podemos alcanzar, por causa de la posición y a la dimensión en la que la salvación en el Señor, por causa de Él, ¿verdad? Y por su Espíritu, Él nos introduce en esa posición de honor, de ser hecho hijos de Dios. Eso es lo grande, la herencia a la que Él nos ha llamado, la herencia a la cual Él nos ha hecho partícipe. Eso es lo más grande de la salvación. No solo de donde nos sacó, sino a lo donde nos ha introducido en su amor. La salvación en las Escrituras tienen demasiada relevancia y deben de tener una gran relevancia también para todo hijo de Dios y que podamos entender el gran significado de este privilegio, de esta honra, de este beneficio, de este regalo tan grande que nos ha dado el Señor. En las Escrituras la palabra salvación tiene diferentes connotaciones, significado, aplicaciones en el tiempo y fuera del tiempo. Tiene significado en lo natural y en lo espiritual, como concepto humano y también como concepto o principio bíblico y espiritual. La salvación es un término que generalmente
se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. Desde la perspectiva divina, la salvación es mucho más que ser librado de ir al infierno o de ser condenado por la eternidad. Este es el concepto tradicional, válido, pero incompleto. La salvación, amados, es mucho más que ser librados del infierno. Lo incluye, pero como acabamos de decir, es un concepto incompleto. La salvación de nuestro Dios es la vía, la manera de cómo Dios, el Padre eterno, regresó todo al orden y al gobierno de su vida, de la palabra, de su reino. La salvación que Cristo pagó fue en gran parte para retornar al ser humano al Padre, para volvernos al Padre. La salvación que Cristo pagó fue en gran parte para retornarnos a Él. Amén. Es importante destacar aquí que en su desobediencia, el hombre, ¿de dónde salió? No fue solo del huerto del Edén. No solamente de ese lugar. Eso solo fue un efecto colateral de la desobediencia. Pero la consecuencia grande de la desobediencia fue que cuando el hombre desobedeció y se independizó del gobierno de Dios, el hombre no solo salió de un lugar, sino que salió de una persona, salió del Padre, se fue del Padre, abandonó al Padre. Y esto es lo terrible de lo que implica la desobediencia. Estar en el Padre, mis amados, es vivir en un ámbito de vida, de satisfacción, de plenitud y de reposo absoluto. Amén. En este punto quisiera destacar que Cristo, nuestro Salvador, vino en obediencia para hacer realidad y dar cumplimiento a la manifestación del propósito eterno, al sueño de Dios Padre. Cristo se encarnó y padeció la muerte redentora para cumplir el deseo del Padre. ¿Cuál era? Tener comunión con sus hijos de nuevo. No era posible tener esta común unión mientras el hombre estuviera separado de Dios y muerto en su condición de pecado. Cuando Adán y Eva desobedecieron, la decisión que ellos tomaron, y queremos reiterar esto en este tiempo, la decisión que ellos tomaron fue salir de Dios, irse lejos de su Padre Creador. A eso es lo que en las escrituras y en la teología llamamos perdición. Esta distancia del Padre produjo orfandad y a su vez ella provocó vacíos profundos en el interior del ser humano. Vacíos que ha tratado el ser humano de llenar con tantas cosas, pero no ha podido hacerlo. No es posible sustituir la presencia del Padre. Simplemente el Padre es insustituible. La desobediencia a Dios dejó al hombre en un estado y en condiciones deplorables espiritualmente hablando, en lo concerniente a su relación con el Padre Celestial. Cuando el ser humano decidió ignorar y desobedecer el mandato de Dios, lamentablemente abrió la puerta de su ser a esta sustancia espiritual llamada pecado. Y el pecado dejó al hombre en un estado de perdición. En un estado de perdición. ¿Qué significa perdición o perdido? En el más sencillo de los significados, lo más básico de los significados. El diccionario define a un perdido como alguien que se salió de su ruta, que no sabe y no puede llegar a su destino. Bíblica y espiritualmente, alguien perdido objetivamente, desde la perspectiva divina, es una persona desconectada del Padre. Primero, desviada del destino, alguien ignorante de su origen y su propósito original. Podemos notar aquí que perdición es algo mucho más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Quiero reiterar esta posición en cuanto a lo que es desde la perspectiva de Dios, que una persona está perdida. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva divina, una persona perdida es una persona desconectada del Padre, desviada del destino, alguien ignorante de su origen y su propósito original. Veamos este cuadro. Vamos a ver este ejemplo. Imagine
una persona perdida en medio de un lugar inmenso, desconocido y altamente peligroso. Además de estar perdido y solo, la persona también es ciega, es muda, es sorda y parapléjica. ¿Cómo encuentra su camino? ¿Y cómo llega esa persona en tal condición a su destino? Le voy a dar tiempo para que piense. ¿Ah? ¿Cómo puede? ¿Qué necesita? Exacto, necesita ayuda. Necesita ayuda. Alguien que le ayude, que le saque de ese lugar funesto. Alguien que lo ponga en ruta, en el camino, que le guíe y lo lleve a su destino. Amado que me puede escuchar en este momento, ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. En esta condición deplorable que acabamos de poner en nuestro ejemplo, fue donde el pecado y la desobediencia dejaron a la raza humana en un completo desacierto, en un completo desierto y una completa desconexión y perdición. Pablo describe y dice que estábamos muertos en delitos y pecados. En Efesios capítulo 2, en su verso 1, el apóstol Pablo dice, hablando de Cristo Jesús, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estaba el ser humano antes de tener su experiencia con Jesucristo, muerto en delitos y pecados. Así está una persona perdida para con Dios, aunque aún existe en la tierra, aunque tenga vida natural, espiritualmente está muerta en delitos y pecados. El apóstol Pablo también dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, según Colosenses capítulo 1, verso 21, y recuerda a los discípulos de Colosa y le dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora Él os ha reconciliado. El pecado destruyó la vida del hombre, lo dañó, lo infectó, lo enfermó y finalmente dice Pablo en Romanos 7:11 que el pecado lo mató. ¿Qué significa esto? Que definitivamente lo separó de Dios. Recordemos que espiritualmente muerte significa primero separación. Cuando el hombre murió, se separó de Dios y esta separación produjo la muerte en todas las demás áreas de su ser, en su alma y en su cuerpo. Pero primero murió espiritualmente, como describe el apóstol Pablo. Pero la buena noticia es que el evangelio de Dios consiste en que el Padre no nos ha abandonado, no nos abandonó en esta tierra, ni nos dejó a merced del pecado, de la muerte, ni perdidos. No, Él vino en la persona de su Hijo y vino a rescatarnos, a recuperarnos, a reposicionarnos en su familia. Hermoso. Todo lo hizo por medio de Jesucristo, nuestro hermano mayor y Señor. Las escrituras dicen, enseñando a Jesús en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjate lo que dice el texto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuerda el cuadro, el ejemplo de la persona perdida, ciega, muda, sola, parapléjica, totalmente en un lugar peligroso. ¿Qué necesitaba? Dijimos, ayuda. Cristo es esa ayuda. Cristo es quien nos vino a buscar. Nos vino a buscar. Él vino a buscar al hombre y lo vino a salvar. Primero lo encuentra, lo trae hacia sí, lo limpia, le perdona los pecados y luego manifiesta toda la esencia de su vida en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Cristo, con su sacrificio, nos retorna, nos trae de vuelta a papá. Interesante y maravilloso es pensar en esta verdad objetiva de la redención de Cristo. Cuando el Señor regresó al cielo, al Padre, nos llevó con Él en espíritu. Según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 6, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermoso esta verdad reveladora para los hijos de Dios. Dice la escritura también en Efesios 2:18, porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
hermoso. Recuerde que dijimos que perdición es desconexión del Padre. Es estar desconectado de la vida de Dios. En el significado más profundo que podemos entender. Entonces, aunque implica muchísimas otras cosas, queremos llamar la atención a que cada persona que se encuentre en un estado de ánimo, en un estado mental, en un estado espiritual por causa del pecado, desconectado de la vida del Padre, hoy es un buen momento para tú volver por el Espíritu. El Señor vino a buscarte y el Señor a través de este video te está diciendo: estoy aquí para salvarte. Ya vine hace 2000 años y completé una obra de salvación, pero ahora subjetivamente por mi Espíritu vengo a ti para salvarte, para liberarte. Amén. Así que para concluir este tiempo, queremos decir que la salvación, ser salvo o haber sido salvado es, primero, ser llevado de vuelta al Padre. Aleluya, ser llevado de vuelta al Padre. Hoy te invitamos a volver al Padre. El Espíritu de Dios está ahí, ministrando tu mente, ministrando tu espíritu, ministrando tu corazón. Y aunque seas cristiano, puede ser que estés frío, que te sientas desalentado, que te sientas desconectado, pero el Espíritu Santo está ahí para traer a tu conciencia, para traer a tu espíritu un redargüimiento que te lleve a un arrepentimiento genuino y así puedas volver a conectarte con tu Padre Celestial. Así que salvación, primero, es ser llevado al Padre. Segundo, ser perdonado, limpiado de pecados. Tercero, salvación es reconciliar, haber sido reconciliados para tener una relación con Dios sin interferencia ni impedimento. Estar conectado, fusionado, me gusta esta palabra, fusionado, mezclado con Dios en espíritu, unidos a Él para siempre. Esto implica la salvación, porque la salvación no es solamente una palabra bonita. La salvación es que te eleva a un estado, una condición y una posición poderosa y maravillosa de gran honor en Cristo Jesús. Cuarto, salvación o ser salvo es ser encontrado, hallado, tomado por los brazos de amor de nuestro Creador. Quinto, es ser resucitado, recreado en nuestro ser interior para ser una persona nueva y poder vivir una vida nueva en Él, por Él y para Él. Esa vida es la misma vida del Hijo. Él mismo se imparte a nosotros cuando nos salva. Sexto, la salvación implica, por ende, ser librado y liberado del pecado, de toda maldad, opresión, desasosiego, miedos e inseguridad. Al ser salvos somos hechos una nueva criatura y ya no estaremos ciegos, ni sordos, ni mudos, ni parapléjicos, ni muertos. No, al recibir a Jesucristo somos salvos por su vida. Aleluya. Así que en este momento amamos que estés ahí frente a esta transmisión, frente a este video, viendo esta lección, esta primera cápsula de que estamos trayendo para bendecir sus vidas. Así que oremos y demos gracias al Señor por esta salvación tan grande que nos ha traído tan grande privilegio. Padre, gracias. Gracias te doy por cada persona que está ahí, Señor. Padre, que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, que el Espíritu Santo pueda manifestar, hacer real en el tiempo, actuar aquí en esta realidad de vida presente, Señor, la salvación tan grande que Cristo conquistó, que Cristo pagó. En el nombre poderoso de Jesús, que todo estado de perdición sea absorbido, sea quebrado, Señor, sean sacados tus hijos y sean sacados aquellos que aún no te conocen de la ignorancia, Señor, que el que está perdido puede encontrar el camino porque tú alumbre los ojos de su entendimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén
En la próxima cápsula de gracia y verdad estaremos ampliando un poco más sobre la salvación, sobre lo que es el pecado, la desobediencia y cómo vencerlos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, por escucharnos. Comparta este video con alguien que tenga que ser, ¿verdad?, reconectado, con alguien que usted entienda que necesita escuchar esta palabra. Gracias y paz sobre todos. Para mí ha sido un alto honor y un tiempo hermoso el poder compartirles en esta cápsulas. Gracias y paz.